Capítulo 4. La revolución urbana. 1. La especialización laboral y las grandes organizaciones. El lento desarrollo de la colonización agrícola culminó a mediados del cuarto milenio, a lo que Childre denominó la revolución urbana. Esto se produjo en la Baja Mesopotamia, en el centro urbano de Uruk. La expresión revolución urbana ha sido criticada, pero no se puede negar los cambios que ésta produjo, ni el salto que ésta produjo, hasta llegar a un salto duradero y largo. Estos cambios afectaron a la población, tanto demográficos, sociológicos, económicos, hasta tecnológicos incluso. Esto fue válido para toda la Edad de Bronce e incluso le dio la fisonomía al Antiguo Oriente. El primer problema es encontrar cuáles fueron los desarrollos principales y primordiales de esta revolución urbana. El aumento de la producción agrícola es la premisa fundamental que asegura a las comunidades con alimentos para poder mantener a estos especialistas y hacer una sociedad favorable para todos. El salto llamativo es el urbano y el demográfico, pero el más importante, el organizativo. El inicio de las ciudades se lo puede llamar como el inicio de la historia y las organizaciones socioeconómicas, ya que fue la primera vez que se dio una interacción compleja entre personas en una comunidad. En el periodo neolítico y calcolítico, las comunidades pertenecen a la dimensión de aldea. Estas tienden a ser autosuficientes y homogéneas, tanto en su interior como las relaciones entre ellas. Existen aldeas más grandes, aldeas más pequeñas, familias más ricas, familias más numerosas, menos numerosas. Y existen diferentes especializaciones, ya sea en una persona o en una aldea. El salto organizativo consiste en la organización de esto. Los especialistas ubicados en aldeas grandes y prósperas y los productores de alimentos en las aldeas dispersas. Pasa de ser complementaria a jerarquizada. Se consigue una fluidez de alimentos para que los especialistas puedan vivir de esto aunque no los produzcan, y otros productos especializados para los productores de alimentos que no pueden producir esos productos especializados. Al principio es bidireccional, pero siempre beneficiando más a los especialistas, que poseen una capacidad contractual y un prestigio social y cultural mayor al de los productores de alimentos, ya que esto lo hace más rudimentario y más masíficamente, ya que estos son el 80% del 100% de la población. Estos especialistas están en una mejor posición, y los que mejor posición tienen son los escribas, administradores, supervisores, etc. Incluimos también a los sacerdotes, que estos garantizan la cohesión de la sociedad y la organización de los flujos del trabajo. Lo que antes era determinado por un padre de familia o por la cultura, ahora pasó a ser jerarquizado, que provocó una desigualdad y se basó en esta desigualdad para seguir haciéndolo. Esta sociedad ya no es acumulativa o opcional, que cada familia podía elegir lo que hacer, ahora deben hacerlo obligadamente, convirtiéndose en una solidaridad orgánica y necesaria. Esto es lo que Oppenheim llamó como las grandes organizaciones, con los templos y los palacios, que son los que diferencian a las ciudades de las aldeas. La diferencia entre el templo y el palacio es que en el templo estaba el culto religioso y el palacio es donde estaba el jefe humano, donde estaba el rey con su familia y allegados, pero en ambas se realizaban actividades administrativas. Estos estaban rodeados de almacenes, de talleres artesanales y locales administrativos. Y también había las casas de este personal dependiente, como los cleros, como los escribas, etc., formando entre todos el sector público, formando la ciudad. La población estaba dividida en dos, ¿sí? Estaban los especialistas que vivían del palacio y producían para él. Era un grupo especializado que jurídicamente y económicamente eran siervos del Estado, o sea, del rey, ya que estaba atado al sistema de redistribución. Y el resto de la población era libre en teoría, ya que ellos producían su propia tierra y su propio ganado, aunque es tributario del Estado y debe darle sus excedentes alimenticios, pero también termina dando más de lo que recibe, ya que solo recibe un culto ideológico o religioso. Pero por ejemplo, las grandes excavaciones de canales se pudieron hacer por esta organización, si no nunca hubiesen podido llevarse a cabo. El ámbito profesional de Uruk tardío eran muy especializadas y específicas.
abarcando el ámbito tecnológico de la época, dando un fuerte impulso de profesionalidad, mejorando a la sociedad, y la innovación tecnológica encuentra un gran ambiente para desarrollarse. Esta producción se basa en una producción repetitiva y homogénea, pasando de la calidad a la cantidad, apareciendo los procesos de elaboración en serie. Por ejemplo, la cerámica que hacía tenía una producción ya remarcada y establecida previamente, lo que hacía que sea menos costosa y más rápida en hacerse. Los telares ya no eran familiares, sino que se encontraban en grandes talleres con grandes personas trabajando en él. Y la calidad solo se producía si era específicamente necesario. Lo que antes era un trabajo entre familia, ahora pasa a ser un trabajo vinculado directamente con el puesto de trabajo y la capacidad del operador. Todas las personas al momento de nacer tenían ya su orden social, o sea, el niño heredaba, luego de muerto su padre, el trabajo de este. Ahora no, pasa a ser por beneficios personales, capacidades personales. Los bienes ya no son familiares, sino que son personales. Lo más importante era la categoría y el prestigio que daba cada trabajo, y la consiguiente retribución de estos, representando un elemento estructural de la sociedad, que lo convierte en una sociedad estratificada en clases. La ciudad y las aldeas. El autor encuentra razones por las que la revolución urbana en la Baja Mesopotamia culminó justamente en dicha zona y en un cierto periodo, entre 3500 y 3200 a.C. Liberani explica que lo primordial fue la existencia de unos excedentes capaces de mantener las grandes organizaciones y a sus miembros especializados durante un tiempo prolongado. Para esto fue imprescindible la producción agrícola, la cual debió alcanzar un desarrollo especial. Un obstáculo ante esto es la lejanía de las materias primas y por otro lado, la Baja Mesopotamia posee un terreno muy empapado. Para su desarrollo, la zona debió mantenerse al margen de la evolución de la época de la primera neolitización y luego ocupó el lugar de la vanguardia en el paso del Calcolítico a la Edad de Bronce. Durante esos periodos se regularizó la disponibilidad de las aguas y se corrigió en parte las grandes diferencias estacionales y anuales. El orden hídrico del territorio tuvo estadios técnicos y organizativos, los cuales fueron en principio meramente locales. Más tarde, la tecnología agrícola logra alcanzar un avance gracias a una organización planificada de la producción agrícola. Es entonces que aparece el regadío, el arado de sembradera y altos rendimientos de la cerealcultura. Todo ello le aseguró a la Baja Mesopotamia la existencia de una cantidad enorme y estable de los excedentes alimentarios. Los asentamientos se disponen en dos niveles, ya que requerían una bipartición entre las aldeas, pequeñas áreas dedicadas a la actividad agropastoral y por otro lado las ciudades, donde se concentraban las actividades de transformación, de intercambios y de servicios. Las jerarquías y la especialización de los asentamientos reflejó la nueva organización política. Una ciudad capital sería sede del poder político y de la mayor parte de las tareas específicas. La urbanización estuvo acompañada por un rápido crecimiento de la población, debido en parte por la corriente de inmigración y por el crecimiento demográfico interno, estimulado por la buena producción alimenticia. Para el acondicionamiento del territorio agrícola mediante excavación de canales y asignación de parcelas sea eficaz y productivo, también debió existir una presión demográfica. Era necesario reunir provisiones y reclutar mano de obra. Una vez terminado el canal, también se necesitó familias de colonos que ocupen las tierras, principalmente para obtener beneficios que alivianen los gastos de la instalación. Es así que la demografía, la tecnología y la política progresan en estrecha relación. Por otro lado, la adquisición de las tierras de palacios y templos se realizó de dos maneras. Una parte fue explotada por la organización con mano de obra servil y la otra parte fue dividida en parcelas y asignada en beneficio de los dependientes de la organización a cambio de servicios. Las concentraciones urbanas se distinguían de las aldeas debido a una composición homogénea, conformada por familiares.
La ciudad, en cambio, con su estratificación y diversificación funcional, tenía un aspecto urbanístico complejo. En el centro estaban los edificios de los templos y palacios, muy cuidados para impresionar a la población. También almacenes, talleres de obradores y, en última instancia, las viviendas. La concentración de riqueza que dio la urbanización favoreció la construcción de murallas que permitían la protección del patrimonio contenido en la ciudad. También las mercancías valiosas procedentes del comercio a larga distancia y de reservas alimentarias procedentes de la tributación. 4. Garantías y registros. El nacimiento de la escritura. A medida que las organizaciones avanzan, la urbanización junto a ella, la administración comienza a darse cuenta de que no pueden llevar un registro de las operaciones, y mucho menos recordarlas. Es aquí cuando comienza a formar una nueva manera de llevar las finanzas y un registro de manera segura y confiable. A su vez, en la cultura mesopotámica, la aparición del sello permite que se evolucione a formas de organización tanto política como económica. El sello, como instrumento representativo y garantía de un administrador, son objetos de formas cuadricular o redondas, con figuras geométricas o de animales. El sello es como una firma, a lo cual si un objeto llega sellado, es fácil reconocer al propietario de dicho sello, reconociendo el cuño. El sellado y la apertura se convierten en actos administrativos precisos e importantes, ya que garantizan la integridad del contenido y la legitimidad. La sustitución de un código de objetos por un código gráfico es decisiva. Es el origen de la escritura, que ofrece una posibilidad de desarrollo mucho mayor a la anterior, además de signos numéricos divididos en unidades, decenas y centenas. Aparecen símbolos de cosas, tanto de aquellas que ya tenían contramarca como las otras nuevas. El sello ya resulta inútil para los registros administrativos, dado que las informaciones proporcionadas por él ya no es de mucha importancia. Sin embargo, sigue siendo indispensable en las tablillas de carácter jurídico, las cartas y documentos. Por último, se empieza a utilizar signos pictográficos, no ya para restablecer al objeto en cuestión, sino para que la palabra suene más o menos igual. 5. Política e ideología de las formaciones proestatales. La especialización laboral lleva a una estratificación socioeconómica de carácter estructural, es decir, no solo circunstancial y cuantitativa, sino funcional y cualitativa. A la estratificación es vertical, porque los distintos grupos funcionales acceden de forma desigual al reparto de los recursos y a la toma de decisiones. También es horizontal, porque los grupos privilegiados se concentran en las ciudades. En el nivel más alto se sitúa el núcleo dirigente, que monopoliza el poder de decisiones y reside en la ciudad, en la gran organización central. De modo que la revolución urbana conduce a la formación del Estado, entendido como organización que controla de forma estable un territorio y organiza la explotación diferenciada de los recursos para garantizar la supervivencia de la población y mejorar su suerte. La organización protestal es un organismo basado en la desigualdad. Esta es evidente y marcada en el nivel físico real. Hay que introducir motivaciones de carácter ideal para convencer a quienes soportan un peso mayor de que esa desigualdad es buena para el desarrollo en conjunto y la explotación redunda en beneficios de los propios explotados. Vamos a hablar del capítulo número 3. Se titula De la calidad a la cantidad. Habla un poco del manejo administrativo que conllevan las grandes organizaciones. Bueno, para empezar, las grandes organizaciones de los templos y palacios son enormes aparatos redistributivos. Para que estos enormes aparatos funcionen y haya flujo proporcionado y constante, siempre hacen falta convenciones objetivas y despersonalizadas.
¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un sistema de pesos y medidas, un sistema de numeración, cómputo y comparación de valores, que además de las mercancías, obviamente incluya el trabajo humano, la tierra y el tiempo que conlleva. En Mesopotamia se basó en los multiplicadores de 6 y 10 y se les llamó sexagesimal. El patrimonio que maneja la administración es objeto cómputo con cantidades elevadas y plazos de tiempos largos, lo cual claramente nunca se puede hacer a ojo como en el ámbito familiar. Las medidas estandarizadas requieren prototipos garantizados y custodiados por la Administración Central. Una segunda operación de normalización administrativa se refiere a la comparación de los valores. La administración lo que hace es decidir el valor de las distintas mercancías y servicios, y así se atiende a este sistema de equivalencias cuando efectúa intercambios y claramente los repartos. Otras dos operaciones esenciales que completan el cuadro que estamos nombrando, la primera es seleccionar algunas mercancías para la función del valor normalizado. De esta manera, la comparación entre dos mercancías pasa por el cómputo de la mercancía y medida, como la cebada y la plata. La segunda operación esencial es la fijación del sistema de valores al sistema de numeración. Con el sistema de raciones al tiempo se le atribuye un valor determinado, en virtud del trabajo que fue realizado. La normalización y valoración conduce a una normalización de los propios productos. Esto quiere decir que la producción en masa, los parámetros dimensionales y la retribución fija hacen que la producción se estabilice en ciertos tipos y capacidades, que a su vez están relacionados con la estandarización del contenido y de su valor. Por último, las necesidades administrativas de las grandes organizaciones que estuvimos hablando crean un mundo agrario sexagesimal, una división sexagesimal del tiempo y un sistema como el que estuvimos hablando, fijo de cómputo de los valores de retribuciones.